¿Cómo sería enlace simple? Por ejemplo, nuevamente, ¿no? El metano, H4, metano. ¿Cómo era su estructura? Carbono con todos los hidrógenos, ¿no? Eso podemos decir que es apolar, ¿no? Claro, es apolar porque es un hidrocarburo. Todos los hidrocarburos son apolares. Pero eso ya lo vamos a ver en fuerzas. Esa es una molécula polar, pero no tiene enlace. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ese es un enlace simple, ¿no? Se representa por solamente una línea. Ahora, ¿cuál sería el enlace múltiple entonces? El famoso enlace doble, ¿no? O enlace triple. Y el múltiple o el doble, ¿a qué se referencia? Ah, los enlaces múltiples se dan porque es por los orbitales, más que nada. Tienen, por ejemplo, son del tipo sigma, por ejemplo. Los enlaces simples son del tipo sigma, por los orbitales. Al momento de graficar los orbitales, se ve una paralela espacialmente. En cambio, los múltiples necesitan, es como si sobraran espacio en sus orbitales, entonces ahí va a ocupar otro electrón. Entonces necesitan compartir más. De esos enlaces múltiples, bueno, está por ejemplo el enlace doble, ¿no? Un ejemplo de enlace doble, ¿cuál sería? Un hidrocarburo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá. C3, C3, H5. ¿Cómo graficaría esto? Son tres carbonos, ¿no? El Uno, carbono sí. dos, Claro. tres. Entonces, como cada carbono tiene cuatro electrones de valencia, por ejemplo, acá uno, dos, ¿no? Uy, ¿cómo sería esto? A ver, acá hay uno, dos. Hidrógeno, hidrógeno. Uno, dos. ¿Qué más? Carbono, carbono. ¿Cómo los pueden enlazar? A él solo le queda dos, ¿no? Uno, uy, a él le queda dos. Entonces, necesariamente él tiene que dar dos, ¿no? Entonces, ahí está el enlace doble. Uno, dos. Ahí hay un enlace doble. ¿A él cuánto le queda? Le queda dos, ¿no? Uno, uy, a él le queda dos. Uno, dos. Él lo va a lanzar con otro hidrógeno. ¿Sí o no? Ahora, aquí iría otro hidrógeno, ¿no? Sí. Ahí iría otro hidrógeno. Y ellos comparten, ¿no? Cada uno tiene sus cuatro. ¿Entiendes? Él Sí. está donando su electrón ahí. Porque él creo que él ya alcanzó el octeto, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Entonces él va a donar sus dos electrones. A ver, un ejemplo de enlace triple, ¿cuál sería? Uno clásico. El HCN, ahora. ¿Cómo se graficaría eso? ¿Cuál sería su estructura? Hidrógeno. El H, carbono y nitrógeno, ¿no? Entonces, el carbono tiene cuatro, así que él tiene que dar dos, dos. ¿Podría dar dos, dos? Aquí no conviene, ¿no? Porque el hidrógeno no va a recibir dos, ¿no?
Entonces, no puede ser dos, dos. Doble, triple. Aquí necesariamente tiene que ser uno, ¿no? Y acá tres. Sí. Entonces, él va a dar su electrón. Aquí tiene que haber tres, ¿no? Como el nitrógeno tiene cinco, normal, ¿no? Él tiene acá tres y acá dos, ¿no? Dos libres. Y se formó, ¿no? Aquí está su enlace. Y aquí están los tres. Uno, dos. Listo. Ese sería un enlace triple, ¿no? Y tiene dos electrones libres, un par libre, ¿no? Eso se le conoce como enlace múltiple. Ves que es un poquito más teórico, vamos esto. Claro, y aquí viene otra teoría, ¿no? Lo que es el tipo sigma y el tipo pi. Eso ya se demuestra internamente, pero cada vez que tú ves un enlace simple, también es conocido como sigma. También le conocen como enlace sigma. Él es un sigma, por ejemplo. Aquí hay un sigma, aquí hay otro sigma. Sigma, sigma. Cada vez que ves un enlace simple, es un sigma. Cuando hay un enlace doble, hay un sigma y hay un enlace pi. Siempre. Y cuando hay un triple, hay un sigma y dos pis. Por ejemplo, él puede ser sigma y el pi. Y él también pi. ¿Ya? Aparte de eso nomás. Cuando son simples, son sigmas. Cuando hay doble, hay un sigma y un pi. Y cuando hay triple, hay un sigma y dos pis. No sé si es que eso te pregunten a ti, pero bueno, te lo pongo ahí como conocimiento general. Ah, sí. Ya. No, no, no hemos visto ese tema. Pero ahí se ve eso. Sí. Ah, ¿quién crees que sea el enlace más largo? ¿El simple, el doble o el triple? Mm, Siempre el enlace más largo va a ser el simple, ¿eh? El simple es mayor al doble y el doble es mayor al triple. ¿Ya? Estoy hablando de longitud, ¿no? La longitud de este enlace, que es simple, es mayor a la longitud del doble. Y la longitud del doble es mayor a la del triple. ¿Ya? Teorías. simple. Por ejemplo, en el carbono, ¿no? En los enlaces del carbono. Él sería un enlace simple con carbono. Él sería un enlace doble con carbono. Y él sería un enlace triple con carbono. ¿Ya? Ese enlace simple mide aproximadamente 1,53 Armstrong. Esto mide 1,53 Armstrong. El simple. El doble mide 1,34 Armstrong. Ves que es mayor, ¿no? Y el triple mide 1,22 Armstrong. Entonces, estás viendo, ¿no? Que el simple es mayor que el doble y el doble es mayor que el triple. Claro. Sí. ¿Ya? Esa es teoría. Y básicamente eso es lo que es el enlace covalente. La parte más complicada siempre va a ser graficar su estructura Lewis. Eso es lo complicado de ese tipo de enlace. Por ejemplo, si te digo, a ver, grafica Ah, verdad. Ellos sí son moléculas, ¿eh? ¿Recuerdas que los iónicos no forman moléculas? Ellos no forman moléculas Sí, son iónicas. Los las. covalentes sí forman moléculas. O sea, es correcto llamar molécula esto. El H-bromo. ¿Sabes lo que es H-bromo, no? Si fuera acuoso se llama ácido brómico, bromídrico. ¿Ya? Son moléculas. También los hidrocarburos, ¿no? Todos los hidrocarburos son moléculas porque son enlace covalente. A ver si te digo esto. El H, cloro, O4. ¿Cómo lo graficarías? ¿Cuál sería su estructura Lewis? Cada vez que te pidan así, que grafiques su estructura, identifica el átomo central primero. El ¿Quién es el átomo central ahí? cloro. El cloro, ¿no? Y no porque vaya al centro, ¿no? Tienes que ver cuál se acomoda en la figura, ¿no?
Por ejemplo, el cloro iría acá, ¿no? El centro. Tiene Con 4 oxígenos, entonces vamos ahí puede ser que 3 simples y un doble o como. vamos a ver cuál conviene. Recuerda que el objetivo es que lleguen al octeto, ¿no? A ver. Cloro, oxígeno, 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 oxígeno. Y por acá estará el hidrógeno, ¿no? O también puede estar acá o acá o acá, no importa. Pero yo lo voy a colocar ahí. A ver, el cloro, ¿cuántos electrones de valence tiene? Tiene 7, ¿no? Entonces hay que ubicar los 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? El oxígeno tiene 6, ¿no? Ujú. Ya, aquí es la cosa. ¿Qué me conviene? Él tiene 6, pero él solo necesita uno, ¿no? Para llegar al octeto. O sea, si voy a compartir con todos ellos, va a superar su octeto, ¿no? No le conviene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Él solo necesita un electrón más. Entonces, ver, por ejemplo, vamos a agarrarlo a él. Ya. Él tiene 6, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ese hidrógeno tiene uno nomás. Entonces, ¿cómo sería el enlace? Él se va a unir, ¿no? Ahí. Y él se va a unir con él. Hasta ahí, él ya tiene el octeto, ¿no? Tiene 7 más uno, 8. Y él también, ¿no? Porque él tiene 6 más uno, 8. Listo. Ambos tienen octeto. Pero él ya tiene 6. Ya. Voy a colocar las líneas, ¿ya? Para suponer de que son electrones. Uno. Ya. Eso significa pares, ¿eh? 2, 4, 6. Él tiene 6 acá. 2, 4, 6. 6. 2, 4, 6. Él necesita 2, ¿ya no? Ya, entonces, ¿qué va a hacer el cloro? Va a donar los dos, ¿no? Él le va a dar. No van a compartir. Entonces, él sería el dativo, ¿no? Él también, ¿no? Le va a donar. Dativo. Y él también, ¿no? Va a donar. Dativo. Y listo. Así todos llegan al octeto, ¿no? Este cloro, que ya ganó un electrón más, octeto. Este oxígeno, que ya ganó dos más, octeto. El oxígeno también, ¿no? Ganó dos más. El dos más y el dos más. Listo. Eso sería su estructura Lewis. ¿Entendiste? Sí, Pero esa parte siempre es un poco más complicada, porque tienes que saber, tienes que tener visión espacial para esto. Y bueno, saber ubicar bien a los elementos, ¿no? Como te digo, este hidrógeno puede haber colocado acá también, pero ¿cuál es la diferencia? Que él ya no iba donde, él tenía que ubicarlo diferente, ¿no? Aquí uno, uno, ya no dos acá. Entonces tienes que buscar la forma, ideártela. A ver, un ejemplo más. Otro elemento, a ver. sí, sí, llegamos a ver todos los temas, ¿no? En las 3 horas. Sí, sobrado. Ahí está. Sobrado, sobrado. A ver, el último ejemplo ya para entrar a lo que es fuerzas. H2CO3, ¿vale? ¿Cómo haría esto? El carbono al medio. El central, ¿no? El central es el carbono. Ya, acabo de colocar el carbono. Hay tres oxígenos, entonces oxígeno acá y oxígeno acá. Y hay dos hidrógenos, entonces un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. ¿Correcto? Ya. Ya, ¿y ahora qué haría? Él tiene cuatro, ¿no? El carbono. Uno, dos, tres, cuatro. Conviene que acá sea uno y uno, ¿no? Ya que sea dos y dos. Acá igual, ¿no? Conviene que aquí sea uno, dos, y aquí uno, uno. Para que el hidrógeno dé uno, y aquí también dé uno, ¿no? Y este oxígeno, El oxígeno que sea.
Dos, ¿no? Acá dos, acá dos, y acá dos, para que sea seis, ¿no? Y creo que ahí todos cumplen, ¿no? A ver, acá se van a juntar, acá se van a juntar, acá también, y acá también, ¿no? Y acá habría un doble. Todos tienen octeto, sí, ¿no? Porque él tiene 4 más 4 8, ¿no? El carbono tiene octeto. Él también, él también, él también, ¿no? Entonces, estaba fácil. Eso de acá se llama estructura Lewis, ¿eh? Bien, listo. Y eso es todo con respecto a lo que es enlace covalente. Lo que faltaría, bueno, son las secciones del octeto, porque hay secciones. Lo que es la parte de resonancia, bueno. ¿Ustedes llevan resonancia? No, no, no hemos visto. La resonancia es deslocalización de electrones. Bueno, como no los he hecho, no lo voy a tocar, ¿no? Y finalmente lo que es geometría molecular, hibridación. Pero eso tampoco lo han hecho, ¿no? Sí, no, tampoco. Entonces, finalmente lo que es enlace metálico, ¿no? Enlace metálico es sencillo. De metales. Lo que pasa es de que el enlace metálico no lo puede explicar ni siquiera ninguno de los dos, ni el covalente ni el iónico. Ya. Para él hay teoría solamente, pero no es es cierto, Ya. solamente es una teoría. No puede ser descrito, ¿no? No está explicado. No puede ser explicado, ¿no? Por ninguna teoría de los pasados. Ni por el enlace iónico, ni por el covalente. Ese es el enlace iónico, ¿eh? Entonces, para darle una especie de sentido, se dio una teoría estándar, ¿no? Que es el mar de electrones. ¿Sabes eso? Teoría Eh, del mar de electrones. Algo de cuando se excide Me el parece que metal. está en tu guía, ¿no? Aquí está, ¿no? El mar de electrones, enlace Sí, se metálico. oxida el metal y pierde electrones. Y los ¿Cuál es la electrones idea acá? De que están. como son todos metales, son positivos, ¿no? Porque son cationes y son metales. Sí, Entonces, ¿cómo es que se atraen? Lo que pasa es de que, como están cerca, los electrones de cada metal van a formar una nube, ¿no? Entonces, ¿cómo se atraen? El electrón de un metal se siente atraído por ¿quién? Por por el cation, ¿no? ya. Como el electrón tiene carga negativa, se siente atraído por el cation del otro metal. Bueno, en la imagen se puede apreciar un poco, ¿no? Todos los metales se encuentran acá, ¿no? Y sus electrones están ahí, dando vueltas. Claro. Entonces, el metal forma un cation ahí. Entonces, el electrón del otro metal se va a sentir atraído por el cation del metal, ¿no? Más o menos. Se podría decir que también es electrostática, pero es de menor intensidad que el iónico, obviamente, ¿no? Porque no es igual. Entonces, lo que te explican acá es, por ejemplo, la ansiedad entre átomos del mismo metal, obviamente. Del mismo metal tiene que ser. Ahora, los electrones de valencia se comparten entre varios cationes metálicos. Digamos. Aquí te lo están diciendo, ¿no? Que el electrón va a sentirse atraído por el cation metálico. Entonces, como es un mar de electrones, están deslocalizados los electrones. Entonces, no pertenecen a ningún átomo en particular, porque están libres, es como si estuvieran libres. O sea, cuando se han juntado ya los metales, es como si ya estuvieran libres esos electrones, porque no pertenecen a ninguno. Entonces, esos electrones se van a sentir atraídos por su cation, ¿no? De ahí se forma un enlace. Es solamente una teoría, como te digo. No se explica nada, pero da un ligero origen, ¿no? De qué es el enlace metálico. Es teórico solamente. Ahí no hay explicación de nada. Solamente tienes que ver el modelo, ¿no? Entonces, aquí solamente voy a poner eso, ¿no? Se explica por el mar de electrones.
Está en tu guía, ¿no? Y listo, eso es todo con respecto al enlace químico. Como te puedes dar cuenta, tienes que saber tabla periódica para que puedas entenderlo, ¿no? Para que se te sea fácil, más que nada, ubicar los electrones de valencia. Ya. Claro, ¿Tienes alguna pregunta hasta acá de todo? en la tabla ¿Brazo periódica, metálico? en la tabla periódica, los, los elementos que están por columna son grupos o son periodos. Claro, estos son grupos. Vaya, son No, grupos. no, no. Los que están en vertical son grupos. Ya. Por ejemplo, es el grupo 1A, todo esto. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cerio y francio. Es el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Es el grupo 3B, el 4B, el 5B, el 6B, el 7B. Bueno, esos tres son uno solo, ¿no? Pero como te dije, lo importante ahorita es que te aprendas el grupo A solamente. El grupo B lo puedes intuir, pero el grupo A es importante por ahora, ¿ya? Así que esa es tu tarea. Memorízalo, porque es fácil. Te aprendes fácil. Memorízalo. Ya. Ah, bueno, y los periodos son los que están ya en horizontal, ¿no? Este es el primer periodo. En el periodo uno solamente hay dos, ¿no? El hidrógeno y el helio. En el periodo 2 está el litio, berilio y todo esto, ¿no? Ya. Periodo 3, periodo 4. En realidad son 8 periodos, ¿eh? Pero los elementos del periodo 8 son artificiales, ¿no? Así que no sé. Hay tablas que lo colocan, lo del grupo 8, lo del periodo 8. Pero para estudiar normal es hasta el periodo 7, ¿no? Ya. Ahora sí, entramos a lo que son fuerzas intermoleculares. ¿Qué era eso? Sí, Antes, ¿ha quedado claro todo lo que es enlace químico? ¿Tienes alguna pregunta? no, no, sí, sí ha quedado claro. ¿Has entendido, no? ¿Cómo diferencias el enlace iónico del enlace covalente? El iónico se puede decir que le presta electrones, ¿no? En cambio el otro es comparte, el covalente es Claro, en el iónico es donación de electrones. conexión. Lo más importante, cation anión, acuérdate de eso. Iónico, cation anión. Y covalente ya es un poco más complicado. Ya. Y recuerda, la diferencia más crucial es la electronegatividad. Si es menor a 1.7 es covalente. Si es mayor o igual a 1.7 es iónico, ¿no? Sí. Aquí está, iónico. Ahora sí. Dentro de lo que es enlace covalente, ya sabes que hay moléculas, porque los enlaces covalentes forman moléculas. Entonces, ahora vamos a ver fuerzas dentro de esa molécula, fuerzas intermoleculares. Ya. Aquí en fuerzas intermoleculares ya puedes entender, por ejemplo, puedes ya darte cuenta qué elemento, qué compuesto, perdón, eh, hierve más rápido que otro, por ejemplo. Supongo que has escuchado de lo que es puente hidrógeno. Sí, que un hidrógeno está conectado a un oxígeno, A a un ver, ¿qué carbono. sabes de fuerzas intermoleculares? Eso ya has llevado, ¿no? No, no, recién hemos hecho en este capítulo. Todavía no han llegado fuerzas, No, no, el día martes hicimos fuerzas intermoleculares. La fuerza de dipolo, ion dipolo, puente de pero hidrógeno. no lo han acabado todavía. Sí, o sea, lo acabamos. Sí, lo hemos acabado. Mm, A ver, fuerzas intermoleculares. Primero que nada, estas fuerzas son las responsables de que existan los estados. Gracias a las fuerzas intermoleculares existe el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Ellos son los responsables. Ya. ¿Quién crees que sea más fuerte? ¿La fuerza que se da de molécula a molécula o la fuerza que se da entre átomos? La intermolecular. No, la fuerza interatómica siempre va a ser mayor, porque estamos hablando de átomos, núcleo. Ay, Estas fuerzas se dan entre molécula y molécula. Por ejemplo, tengo acá la molécula del agua, a ver, para que lo entiendas. El agua es H2O, ¿sí o no? Un ratito. A ver, H2O.
¿Cuál sería su estructura Lewis? Aquí está el oxígeno, y aquí está el hidrógeno, ¿no? Claro, con cada Él puente. sería 1, 1, 1, 1. Y aquí habría 1, 2 y 1, 2, ¿no? Tiene dos pares libres. Ya. Aquí está el enlace covalente. ¿Ya? Todo esto es una molécula. Todo esto es una molécula. Es una molécula de agua. Ahora imagínate que aquí hay otra molécula de agua. El mismo oxígeno. Entonces, de nuevo, ¿no? 1, 2, dos pares libres. Ok, 1, 1, 1 y 1. Aquí está el enlace covalente, enlace covalente. Dos pares libres, aquí hay otra molécula de agua. Ahora, estas dos moléculas de agua van a interaccionar. Entonces aquí va a haber otra unión. Esa es la fuerza intermolecular entre el agua, ¿no? Ya. Esa es la fuerza de molécula a molécula. Esa es la fuerza intermolecular. Sin embargo, este enlace es una fuerza, pero eso es una fuerza de átomo, fuerza interatómica. Este enlace de acá es un enlace, ¿no? Es una fuerza interatómica. Esto es una fuerza intermolecular. Lo que te he preguntado, ¿cuál será más fuerte? ¿Esta fuerza interatómica o esta fuerza intermolecular? Obviamente la más fuerte es la interatómica, ¿no? Porque estás participando entre átomos. El núcleo está por acá. Esta fuerza es mayor que esta, ¿no? Ya. Sí, ¿y por qué dices que es el responsable de los estados de agregación? Cuando Como es se menor, se supone que esto, separa. claro, ¿no? Esa fuerza que está acá entre ambas moléculas de agua, los está uniendo. De repente es hielo, entonces la fuerza está muy adherida entre moléculas. Si fuera hielo, ¿no? Un cubo de hielo, por ejemplo. Entonces quiere decir que la fuerza que une estos dos está adherida. Si fuera agua, es, es un poquito más liviana, ¿no? La fuerza entre moléculas. Y si fuera gas, casi nada. No habría tanta interacción entre ellos. Entonces, esa es la fuerza intramolecular. Una fuerza que se da entre molécula a molécula. ¿Ya? ¿Entiendes? Este enlace Sí. sería la fuerza entre átomos, Y pero la otra, todo esto es la molécula. Entonces, la fuerza que hay entre ambas moléculas se llama fuerza intramolecular, ¿no? Es como si fuera un enlace, ¿no? Un enlace entre moléculas. claro. Es que acá ya, ¿Entiendes? es que acá ya estamos viendo ya como la molécula en sí. Antes estábamos viendo como que los enlaces entre cada un elemento, ¿no? Claro, ahora vamos a entrar ya, ¿no? A lo que dices. A ver, son tres tipos, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, la fuerza de London y la fuerza de puente de hidrógeno, ¿no? ¿Eso Sí. sabes? No, o sea, acá yo Las primeras solamente fuerzas, dipolo, dipolo, ion dipolo, puente hidrógeno, fuerzas de dispersión de London he visto. Me imagino que... claro, es que la fuerza dipolo-dipolo es parte de la fuerza de Van der Waals, ¿no? Ah, ya. Las fuerzas de Van der Waals. Aquí es donde entra el dipolo-dipolo, ¿no? Por ejemplo. El primero, el dipolo-dipolo, ¿no? A ver, dipolo, dipolo. ¿A qué se refiere con dipolo? Dipolo, Obviamente, si se está hablando de un polo es porque es polar, ¿no? Ese tipo de enlaces se da en las moléculas polares. ya. A ver, esto ocurre solamente en moléculas polares, ¿no? Tú sabes eso, ¿no? Sí, porque Vamos estamos a viendo. colocarlo acá. Ocurre en moléculas polares. ¿Qué más? Forman dipolos permanentes, ¿no? A ver, vamos a dibujar dos moléculas, por ejemplo. La del ácido clorhídrico, a ver, tenemos acá el HCl. Ya, no voy a dibujar los electrones, ¿ya? Tú ya sabes que aquí hay dos, 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 y aquí hay uno, ¿no? Y aquí también hay uno, entonces aquí está el enlace, ¿no? ¿Entiendes?
Él es 2, 2, 2, y acá solamente hay uno. Ya, ahí está la molécula. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es de que el cloro es electronegativo, ¿no? Es demasiado electronegativo. Entonces va a formar, tiene más carga negativa. ¿Ya? Acá se está acumulando lo negativo. En cambio, el hidrógeno no está en electronegativo, entonces acá se está acumulando lo positivo. Sí. ¿Cómo se llama esto con I más menos? Dipolo, ¿no? Hay polos. Ahora imagínate que aquí hay otra molécula de lo mismo, de HCl. Sí. Él es positivo, ¿no? Sí. Él es negativo. Ah, mira, menos más atracción, ¿no? Ahí está, ¿no? La atracción que hay entre ellos. Entonces, ¿por qué se llama dipolo dipolo? Porque es una atracción entre dipolos, ¿no? Él es negativo, él es positivo. Sienten atracción, ¿no? Esa sería la explicación más, más sencilla. Más o menos sería así, ¿no? Él es positivo y él es negativo. ¿De acá? Él es positivo y él es negativo, ¿no? Entonces, más menos atracción, ¿no? Y a la hora de que se atraen, forman el dipolo permanente, ¿no? Básicamente eso se resume a dipolo, nada más. Claro, dipolo dipolo. Ya. Forman dipolos permanentes. Recuerda, estos son enlaces fuertes, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Interacciones fuertes. Eso sería lo que es dipolo dipolo. Es la primera parte de fuerzas de Van der Waals, ¿no? ¿Cuál es el otro? El dipolo inducido, ¿no? ¿Eso sabes? Dipolo inducido. Ujú. O dipolo instantáneo y dipolo inducido también. O No. ion dipolo también. Ah, ion dipolo sí lo hemos visto. Son diferentes, ¿ah? Ya, el primero es dipolo inducido. ¿A qué se refiere eso? Sí, pero Ya. o sea, en las fuerzas de Van der Waals solamente hemos visto dipolo y ion dipolo. Ah, solamente eso, ¿no? Ion dipolo. Sí, Ya, dipolo inducido bueno, su nombre lo dice, ¿no? Vas a inducir. Imagínate que tienes lo mismo, H cloro, a ver. H cloro. Entonces, ¿cómo era la molécula? Así, ¿no? Él es positivo y él es negativo, ¿no? Ahora, imagínate que tienes acá el H2, HH. Como son moléculas iguales, es apolar, ¿no? O sea, tu momento dipolar sería cero. Pero como está cerca de un elemento negativo, lo vas a inducir pues, a que sea positivo. O sea, ahí es como si fuera neutro, ¿no? Ahí está en cero. Pero como estás cerca de un cloro que es muy negativo, lo estás induciendo a que él se vuelva positivo. Entonces, por eso se llama inducido, pues, porque lo estás induciendo. Entonces, como él se está cargando positivamente, él se va a cargar negativamente. Es como si fuera ahorita está neutro, pero lo pasas por el cloro, que es muy negativo. Entonces, él que es neutro ahorita se va a convertir en una carga positiva. Y como le estás quitando positivo a él, lo estás volviendo negativo, pues. Entonces, ¿qué has hecho? Lo has inducido. Has inducido a él a que sea positivo. Entonces, hay un enlace. ¿Entiendes? sí, sí, entendí Eso se eso. llama dipolo inducido en nuestro. Y el otro es dipolo instantáneo. Pero bueno, eso no es tan importante. Lo que te he enseñado es ion dipolo, ¿no? Esa es una fuerza muy fuerte. Es una interacción muy fuerte.
el ion dipolo. ¿Recuerdas cómo era el ion dipolo? Algo más o menos decías, ¿no? Imagínate que tienes acá una molécula de, perdón, un átomo de sodio. Ahora imagínate que viene por acá una molécula de agua. Él es oxígeno y ellos son los hidrógenos. Es una molécula de agua. Acá también hay otra molécula de agua. Ya. Acá hay otra molécula de agua. Y aquí hay otra molécula de agua. Entonces, ¿qué está pasando? Este sodio es un metal. Tiende a convertirse en catión, ¿no? Entonces, al estar acercándose el oxígeno, que es, bueno, él es el oxígeno, ¿eh? Vamos a la tabla. El oxígeno tiene una electronegatividad mayor que el sodio, pues, porque está más a la derecha. Entonces, cuando tú juntas el oxígeno con el sodio, que es negativo, comparado con él, lo vas a volver positivo él. Entonces, él va a tender a regalar su electrón, pues. Entonces, va a formar un ion, ¿no? Un catión en este caso. Este catión, que se ha formado a partir de los oxígenos, lo van a enlazar, ¿no? Entonces, por eso se llama ion dipolo. Porque este ion catión, este ion del sodio, se va a sentir atraído por la carga negativa del oxígeno. Y Entonces, los esta dos, fuerza, sí esta interacción sí es fuerte, muy fuerte, comparado con los demás, ¿no? Porque es una carga iónica. Él es muy fuerte. Ahí te lo pongo, ¿no? Entonces, su explicación es simplemente de que el oxígeno, al ser más electronegativo, lo que va a ocasionar es de que este sodio se transforme en un ion. Y como ya se formó en un ion, se va a enlazar, ¿no? Por eso se llama ion dipolo. ¿Entiendes? ¿me puedo volver a repetir esa parte? Eh, tienes un catión, Ya. ¿ya? Eh, solamente va a funcionar con elementos, obviamente, que sean más negativos comparado con él, ¿no? Lo que pasa es que este catión se va a sentir atraído por la carga negativa de estos oxígenos, ¿no? Y este Que oxígeno son, está formando un dipolo, porque mira, ya, ve. y esos son más electronegativos, ¿no? Claro, mira, este es el oxígeno, este es el hidrógeno, ¿no? Obviamente hay otro por acá, otro hidrógeno. Pero el hidrógeno comparado con el oxígeno es positivo, ¿no? Y él es negativo. Entonces, hay una molécula, ¿no? Un dipolo. Él sería un dipolo. ¿No? Ahí está el dipolo. Entonces, ese dipolo se va a sentir atraído por el catión, porque es positivo. Él tiene carga negativa, él tiene carga negativa. Ahí está el enlace, ¿no? ¿Entiendes? O luego, Ya. a ver, otro ejemplo, a ver. Esta vez con un anión, ¿no? Con el cloro. El cloro ya sabes que es un no metal que tiende a formar aniones, ¿no? Este es un catión, ahora va a ser como un anión. ¿Ya? Ahí está el anión. Ahora imagínate que lo voy a hacer interactuar igual, con el agua. Pero ahora el agua va a estar de otra manera, ¿no? Él es el oxígeno y aquí están los hidrógenos. ¿Ya? ¿Cómo graficamos esa molécula? Se supone que aquí está el oxígeno y aquí está el hidrógeno, ¿no? Nuevamente, el oxígeno es más negativo, ¿no? Y el hidrógeno es positivo. Él es positivo y él es Se puede negativo. decir que es un ion dipolo, ¿no? El oxígeno. Claro, pues ahí está el dipolo, positivo y negativo. Pero él es un anión, o sea, esta carga negativa va a llamar al positivo. Y ahí se formó un enlace, la fuerza, ¿no? Ahí, o sea, el primero es entre dipolos y dipolos y este es entre un... Este es entre un catión y un dipolo, pues, por eso se llama Claro, ion el otro es dipolo, pues. como que... Ahí El entendido. otro son solamente entre Claro, moléculas, pues. claro. Y aquí Son ya son moléculas entre iones, iguales. ion y un dipolo. Claro, son moléculas iguales y el otro es una molécula con un anión o cation. Claro, eso es todo.
Ya. Lo que tienes que entender es que es fuerte, eso sí es muy fuerte comparado con él. Más fuerte Él es fuerte, que el pero dipolo él es más dipolo. fuerte. Ya. ¿Ok? Sí, sí. Y finalmente el puente hidrógeno, ¿no? Que es el más fuerte de todos, ¿no? No, aunque el ion dipolo le gana al puente hidrógeno. Ya. A ver. Pero antes del puente hidrógeno vamos a hablar de London, ¿ya? La fuerza de London. Estoy olvidando eso. Fuerza de London. Es igual, sabes, ¿no? La Eh, fuerza de London también se conoce como dipolo instantáneo, dipolo inducido. ya. Dipolo instantáneo. Ya. Esa es fuerza de London. Ya. ¿Qué te han dicho de la fuerza de London? Que puede presentar moléculas polares o apolares. Claro, el London está presente en las polares y en las apolares, pero las moléculas apolares solo tienen London, ¿sí o no? Las polares pueden tener ambos, pueden tener London y dipolo dipolo, ¿no? Pero las apolares solo tienen London. ¿Cómo se forma? Por algo se llama dipolo instantáneo y dipolo inducido, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Imagínate que tienes acá esta molécula, yodo, yodo, ¿ya? Y acá tienes igual, yodo, yodo. Entonces, eso pasa en el instante en el que se están juntando. Porque se supone de que si son yodo y yodo, yodo es un halógeno, ¿no? Y es electronegativo. Pero como están juntos, se supone que ahorita son neutros, ¿no? Ahorita están en estado neutro, ya. Pero ¿qué va a pasar cuando se juntan? A la hora de juntarse, van a formar dipolos. A la hora de que se juntan, imagínate de que él se va a hacer más negativo, porque lo está viendo él. Entonces, si él gana carga negativa, él va a ganar carga positiva, ¿no? Estamos asumiendo, porque ambos son electronegativos, ¿no? Pero a la hora de juntarse, está sucediendo esto. Como él está ganando carga negativa, él le está quitando carga negativa, entonces se vuelve positivo. Se vuelve ligeramente positivo comparado con él. Entonces, como él está ganando carga negativa, lo está induciendo él ahora. ¿Ya? Eso que estaba tranquilo, ahora lo va a inducir otra vez, carga positiva, y como lo está induciendo a tener carga positiva, él va a ganar carga negativa, ¿no? Eso pasa en el mismo instante en el que se juntan. En un instante, por eso se llama instantáneo, ¿no? En un instante en el que están, va a suceder esto, y justo en este instante lo va a inducir. ¿Me entiendes? Claro, o sea, o sea, son iguales, pero en un dado que dado, En un instante debido ocurre todo esto. Ya, y estas fuerzas son débiles ya comparadas con las demás. Comparadas con las otras son débiles. Y solo bueno, están presentes en polares y apolares, ¿no? Recuerda, se llama dipolo instantáneo y dipolo inducido porque en un instante determinado, este dipolo va a inducir al otro, ¿no? Eso solamente ocurre en un instante y luego se va. Es solamente un instante. Y luego que pasa eso, ya no hay más. Pero es que es débil, bro. ya. Y ahora sí, finalmente viene lo que es el puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno.
Es el más importante. Porque de acá se determina, de acá se determinan los puntos de ebullición y todo eso. Aquí tienes que acordarte del FON, ¿sabes, no? Flúor, nitrógeno, oxígeno, FON. Ahora, este es un caso particular del dipolo-dipolo. O sea, ¿se puede decir que el puente de hidrógeno es parte del dipolo-dipolo? Se podría decir, pero es más fuerte. Es un enlace más fuerte. Ocurre en átomos pequeños y que son electronegativos. ¿Y quiénes son los electronegativos pequeños? Pues está el FON, el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Claro. ¿Quiénes son? El FON. Acuérdate del FON. Flúor, oxígeno, nitrógeno. Ya. A ver, uno facilito. El agua, ¿no? El agua tiene puente de hidrógeno. A ver, no se lo ven. Con el oxígeno. Claro, pues el oxígeno. ¿Cómo es su estructura Lewis? Así, ¿no? Aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno y aquí está el hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí está el enlace y sobran dos pares libres, ¿no? Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ya, ¿qué va a pasar ahora? Aquí va a haber otro, ¿no? Imagínate que hay otra molécula de agua. Ya. Este hidrógeno se va a sentir atraído bueno, este par libre, vamos a decirlo. Este par libre se va a sentir atraído Hidrógeno. por este hidrógeno. Este par libre se va a sentir atraído por este hidrógeno. Este par libre por este. Y este par libre por este. Entonces, ahí están formando su puente. Claro, lo hubiera dibujado al revés. Pero el agua tiene cuatro puentes de hidrógeno justamente por esto. Es la atracción que hay entre, bueno, estamos viendo el FON, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno. Puente de hidrógeno. También puede ser flúor, también puede ser nitrógeno. A ver, otro ejemplo. Recuerda esto, el agua tiene cuatro puentes de hidrógeno. A ver, vamos a poner. Ahí están esos cuatro puentes de hidrógeno. Ahora, ¿por qué es que se siente atraído? Es que aquí están formando un dipolo, ¿no? Se supone de que él se está llevando toda la carga negativa, ¿no? Sí. Si él se lleva toda la carga negativa, él se queda positivo, ¿no? A ver, vamos a hacer al otro lado para que lo veas mejor.
A ver, otra vez. Aquí está el oxígeno. Y aquí están sus dos hidrógenos. Entonces, aquí están sus dos pares libres, ¿no? ¿Qué está pasando? Él está siendo negativo, ¿no? Porque tiene pares libres y encima es oxígeno. Entonces, este solo elemento está concentrando la carga negativa. Entonces, está formando un polo negativo acá. Y este hidrógeno, al quedarse sin su electrón, y como es más electronegativo el oxígeno que él, su electrón está por acá más o menos, ¿no? Es un enlace polar, ¿no? Entonces, toda su carga negativa se está yendo, entonces está formando un polo positivo, Mm, que está polarizando la molécula. Tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces, si volvemos a colocar otra molécula de agua acá, va a suceder lo mismo, ¿no? Similar. Aquí ya nuevamente va a haber los dos pares libres. Y lo mismo, ¿no? Él va a tener un polo negativo y él va a tener un polo positivo. Y él también, ¿no? sí. Él también va a ser positivo. Entonces, ¿qué estás viendo? Tiene interacción, ¿no? Él está siendo positivo y él negativo. Entonces, aquí está la interacción. Ahí está. El puente de hidrógeno, ¿no? Y lo mismo va a pasar con él también. Él se va a sentir, él se va a sentir atraído por él por él y él por él, ¿no? Ahí están los cuatro puentes, ¿no? Él por él y él por él. Entonces, ahí es que se forman los puentes. ¿Entiendes? Sí, ¿Entiendes ahí o tienes una duda? sí, 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 entendí. Ya, De ese los es el caso puentes. de oxígeno. También puede ser otro tipo, ¿no? Puede ser flúor y puede ser nitrógeno. Pero acuérdate del FON, no, son esos tres, los únicos. Y flúor, oxígeno y Exacto. nitrógeno. Y pues eso es todo pues, con respecto a lo que es fuerzas intermoleculares. ¿Entiendes, no? ¿Tienes alguna pregunta Sí. hasta acá? En el London solamente es por un momento nomás. Y de ahí, Claro, es un instante, ¿no? Por eso son y de débiles. ahí es normal, ¿no? Claro. Es un instante, por Ya, eso. ya, Es por eso que las moléculas apolares lo tienen, ¿no? Pero lo tienen por instantes. ya. Y ahora sí, vamos a entrar al tema fuerte, que es nomenclatura. A ver, nomenclatura inorgánica. A ver, para que entiendas la nomenclatura inorgánica,